acompaña el día de hoy es el maestro Rodrigo Rivera, quien es egresado de la licenciatura en Derecho de la Universidad Iberoamericana y cuenta con una maestría en Derecho Corporativo, Financiero y de Garantías por la Universidad de Nueva York. Rodrigo Rivera es socio de Galicia Abogados desde 2018. Es abogado especializado en temas corporativos, financieros, bancarios y proyectos de financiamiento. Su práctica se enfoca en financiamiento corporativo, transacciones garantizadas, financiamiento nacional e internacional, financiamiento y reestructuración de deuda, financiamiento estatal, municipal, financiamiento de proyectos y financiamiento de proyectos inmobiliarios, representando tanto a instituciones crediticias nacionales, internacionales y acreedores de una variedad de industrias. También tiene amplia experiencia en regulaciones bancarias financieras. Muchas gracias, maestro Rodrigo. Gracias. Y también contamos con la participación del licenciado Claudio Kurk, quien es egresado del ITAM. Claudio Kurk se incorporó a Galicia Abogados en el año 2017 y es asociado en el área de bancario y regulatorio. Su práctica profesional se enfoca principalmente en el área bancaria y regulatoria, asesorando a instituciones financieras, tanto nacionales como internacionales, en temas regulatorios, créditos, fusiones y adquisiciones, entre otros. Asimismo, ha participado en diversos proyectos relacionados con la asesoría en materia de protección de datos, prevención de lavado de dinero e instituciones de tecnología financiera. Muchas gracias, licenciados, y bueno, les cedo el uso de la palabra. Gracias, Natalco. Más allá de tanta formalidad y de tantos nombres importantes, ¿no? Gracias a todos por venir a escuchar un rato. Creo que vale la pena decir, o sea, Claudio y yo somos parte del despacho, y el despacho forma parte o tiene alianza con Centro Mexicano Pro Bono. Y entonces hemos tenido la oportunidad de venir a estas charlas para poder informar como de temas muy específicos. En el despacho estamos divididos en varias áreas, ha crecido mucho últimamente, y entonces en este tipo de charlas han venido gente, por ejemplo, de fiscal, han venido gente como de sociedades mercantiles a dar este tipo de charlas, y nos vamos dividiendo. Como ya mencionó Nathan en palabras muy rimbombantes, Claudio y yo estamos en el área de bancario financiero. Si bien muchas cosas que hacemos son créditos y financiamientos, gran parte del área es el área la acción que le llamamos regulatorio. Y dentro de regulatorio vemos muchas empresas, entidades financieras básicamente, pero dentro de este mundo del regulatorio, y sobre todo Claudio, hemos hecho un poco de estudio y un poco de especialidad dentro de estas cuestiones de prevención del lavado de dinero, de protección de datos personales y todos estos temas, que es un tema bien importante ahora, porque hay regulación nueva, y la regulación nueva atiende a realidades que hay en el mundo, no necesariamente en México. El lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo, todo este tipo de cosas son cosas que van alrededor del mundo, son cosas bien internacionales, y la regulación en México responde a todo eso. Cada vez más los gobiernos de los países están interesados en poder rastrear dinero sucio o dinero mal habido o financiamiento a todos este tipo de actividades ilegales. Y esto ha tenido que hacerse internacionalmente porque muchas veces se mueve mucho más rápido entre países y por todos lados las redes de cuestiones ilegales. Y más allá, o sea, por supuesto que no vamos a hablar ahorita de combate a la actividad ilegal per se, sino todo este concepto de lavado de dinero y cómo se atiende en México este tema del lavado de dinero, para poder seguir el dinero. No vamos a hablar ni de armas, ni de narcotráfico, ni de nada de eso. O sea, sin duda está dentro de las definiciones y así, pero lo que estamos pensando es qué pasa con el dinero que generan estas actividades, y cómo ese dinero que no debiera de ser usado dentro del sistema, cómo se rastrea cuando se intenta meter al sistema. Y entonces una vez que entra el sistema, pues ya no sabes, o sea, si te llega a ti dinero que originalmente se originó de una actividad ilegal, pues si entra el sistema y después circula entre todos nosotros, pues llega un momento en el que se limpia y entonces ya no tienes forma de seguirlo. Entonces,
estas regulaciones en el mundo, insisto, tienen el objetivo de poder buscar los puntos de contacto o poder buscar en dónde están esas entradas. Entonces van a ver ahorita un poco la explicación que vamos a dar es un poco identificar qué son las actividades de lavado de dinero, después identificar cuáles son las actividades que regulan y que quiere revisar en México, y después cómo se revisan estas, cuáles son las facultades, qué es lo que hay que avisar. Y es importante saberlo por por los dos lados. Primero, si proveen o si alguien hace alguna de las actividades que se conocen como actividades vulnerables, que ahorita vamos a repasarlas, y probablemente aquí no haya blindadores de coches o no haya comerciantes de joyas o cosas de las típicas actividades que vamos a ver, pero sin embargo también podemos ser usuarios de eso, y al ser usuarios vamos a tener que dar información, vamos a poder ser sujetos de investigación de ese tipo de transacciones y demás. Entonces por eso es importante como dar un panorama generalizado. Y otra cosa también importante es que si bien el perfil de esta reunión es más de asociaciones y más no de empresas de lucro de comunes como las conocemos, lo que es importante es que esta ley le aplica a todo el mundo. A todo el mundo, personas físicas y morales, sin importar lo que sea, ¿no? Porque por esto que acabo de decir de la generalidad, ¿no? Un poco es el resumen. Sí. Una precisión, es decir, en el tema de los antecedentes que vamos a ver más adelante, está el tema de donativos, entonces sí estamos metidos ya de manera directa y con cumplimiento por la parte de la ley, y pues hay mucha preocupación que van a venir las preguntas delante, pero sí estamos ahí Es correcto. en el blanco. Sí. Sí, es una actividad vulnerable. Es una actividad vulnerable, de hecho. Porque, a ver, y ahorita conforme vayan avanzando vamos a ir, o sea, además de viendo como los datos duros o lo que dice la ley, un poco como aterrizándolo, ¿no? Y si bien no todas, pero muchas actividades son obvias, pues los donativos es una de ellas, sin duda, ¿no? Sin duda es una forma fácil de poder meter dinero al sistema, ¿no? Pero bueno, Claudio nos va a ir dando más o menos el avance por aquí, y por supuesto, si es más fácil, vayamos interrumpiendo, platiquemos y demás, y si no, al final haremos una sesión de preguntas y respuestas, o vayámosle dando flexibilidad. Primero, una definición de lavado de dinero sacada de varias fuentes. A lo mejor podría estar un poco más elaborada, pero para efectos de esta plática podemos decir que el lavado de dinero es la conversión o la transferencia de bienes, sabiendo que estos bienes provienen de fuentes ilícitas con el objeto de ocultar o encubrir su origen y ayudar que alguien lleve a cabo estas actividades, ¿no? Entonces el lavado de dinero no solo es cometer la actividad, sino propiciarla, ¿no? Participar y apoyarla. Esta definición no es una definición de ley, así es como lo que se ha juntado de todos lados, pero lo importante es que intenta hacerse lo más amplio para que no solamente sea el modelo del malo que está haciendo la actividad, sino todos los que están alrededor y que ayudan a la actividad también se puedan encuadrar dentro de la actividad prohibida. El lavado de dinero consiste de 3 etapas principales. La primera etapa es la colocación. Esto quiere decir que los recursos de procedencia ilícita se introducen en el sistema financiero, ya sea, por ejemplo, a través de un depósito, ¿no? En la segunda etapa es la estratificación o distribución. En esta etapa, el dinero ya introducido al sistema financiero se empieza a mover a través de distintas transacciones de tal manera que se dificulta su rastreo. Se pueden hacer a lo mejor muchas transferencias y después de, digamos, 10, 15 transferencias ya no es tan fácil a lo mejor encontrar ese dinero de dónde venía. Y la última etapa es la integración. En esta etapa, estos fondos que ya son muy difíciles de rastrear se meten al comercio, y es cuando pueden ver, por ejemplo, las sociedades que normalmente decimos que seguro están lavando dinero por X o Y, es porque ya se integró este dinero y ya se metió al comercio y ya lo usan las personas como nosotros. La parte de estratificación es importante que las personas comunes, ni los comerciantes ni los consumidores vamos a tener acceso a esta parte de estratificación. Es un poco más ahorita está muy de moda en este gobierno, como que le han dado mucha importancia a esta famosa UIF, no sé si han escuchado, que es una unidad de inteligencia financiera, que es una unidad de la Secretaría de Hacienda que se dedica básicamente a esto.
a hacer inteligencia financiera, o sea, de ir buscando dineros, transferencias que van para allá y todas las famosas noticias estas que transfirió el dinero a su cuenta en Suiza y a su cuenta en no sé dónde y de ahí para allá, esto es estratificación, ¿no? O sea, tienes un dinero y si lo logras meter, probablemente la primera transacción sea muy rastreable, pero si de ahí empiezas con redes que se tienen internacionales y se hacen transferencias, se cambian de divisas y demás, entonces los empiezas a mover, hasta que llega un momento en el que ya no hay autoridad que pueda seguir el curso del dinero. Y cuando ya no pueden seguir el curso del dinero, entonces ya lo metes lo integras, que es el tercer paso. Y que es esa parte que decía Claudio ahorita que vemos, es como esos negocios que nunca venden nada y que nunca quiebran. Entonces, de alguna forma, digo. No hay contradicción cuando dice que el dinero se mete en una cuenta, otra cuenta, se va rastreando y ahora dice hasta que se encuentra. Entonces, ¿se encuentra, no se encuentra? No, lo que pasa es que se va, o sea, no lo pierden las autoridades de vista, pero las personas que lo tienen, pues naturalmente ellos sí pueden seguir su red, y se encuentra otra vez en el sistema financiero cuando se integra. Es decir, en lugar de que quede ahí en cuentas, pues después ya entra algún negocio y entonces quizás hasta se paguen impuestos por ese dinero. Y entonces al momento que se pagan impuestos y ya sale otra vez limpio. O ya. De un país que justamente está, por ejemplo, Islas Caimán y Hawái, ya no se pudiera recuperar. No es que no se pueda recuperar, lo que pasa es que Islas Caimán o estos paraísos fiscales, no es que los paraísos fiscales sean como cajas negras que lo que entra ahí no pasa. Lo que pasa es que los paraísos fiscales tienen ciertos beneficios fiscales que te puede convenir, pero eso no quiere decir que no tengan autoridades financieras ni que no puedan seguir el dinero para ir. Lo que pasa es que cuando se habla de estratificación o la complicación de la estratificación, es que se hacen tantas transacciones o tan complejas que las autoridades ni siquiera tienen capacidad para ir siguiendo cada uno. Entonces llega un momento en que literal se les pierde. ¿En dónde quedaron esas transacciones? Pues son tantas transacciones en el mundo todos los días que ir siguiendo una y si las partes y demás es donde se vuelve lo elaborado de las redes de lavado de dinero para después meterlo. Entonces por eso las prevenciones de lavado de dinero es en las actividades, en el momento en el que entra, para que precisamente no se te pierda en el sistema y después ese dinero lo meten, lo integran de alguna forma, pueden ser negocios, pueden ser mil formas, comprando cosas en efectivo, pueden ser 1000 formas de hacerlo, para que no se te pierda y no llegues a eso. Entonces el chiste es la prevención, que es sobre lo que trata la ley. Diga. ¿Qué tanta responsabilidad tenemos nosotros como asociación? Por ejemplo, yo tengo un comercio electrónico, si tú te metes a mi página de internet, le das donar, y yo puedo recibir dinero de cualquier parte del mundo. A veces me llega dinero, no sé de quién es, y quién me lo entregó. O sea, ¿qué pasa en ese caso? Ahorita es precisamente lo que vamos a seguir ahorita. Hay, o sea, como medio adelanto, hay una lista de actividades que se llaman actividades vulnerables, y los que hagan actividades vulnerables tienen que cumplir con ciertos requisitos, como juntar información, dar información al SAT y hacer reportes y demás. Ahorita vamos más o menos, ¿qué responsabilidad tienes? Pues en la medida que cumplas con los requisitos de la ley, debiera ser ninguna. En la medida que no, pues ahí empiezan en un tono de grises tremendos. Ahora, como platicó Rodrigo hace rato, la regulación del lavado de dinero no la hizo México no la inventó México, viene de una regulación internacional, principalmente viene del Grupo de Acción Financiera, o GAFI, es un organismo internacional del cual 39 países son miembros, incluyendo a México. El GAFI lo que hace es que emite 40 recomendaciones para que un país logre combatir de manera eficaz y eficiente el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. GAFI periódicamente desarrolla ciertas evaluaciones donde califica a los países. Entonces te dice, de las 40 recomendaciones, México cumple muy bien con 26, cumple bien con otras 10 y es deficiente en 4, por decir algo, ¿no? Entonces en este caso México lo que tiene que hacer es, pues, las 24 o 26 que ya tuvo bien,
mantenerlas, las 10 que tuvo no tan bien, pero medio cumple, ver cómo fortalece, y las que tiene deficientes, cómo arreglarlo, ¿no? ¿Qué pasa si no cumples con las recomendaciones de Gafi? Entre menos recomendaciones cumples, Gafi emite una lista donde dice, por favor, los países no tengan negocios con estos países porque aquí el control es deficiente, entonces si entra el dinero ahí probablemente no lo vamos a poder rastrear. Ahora bien, en México la regulación del lavado de dinero se divide en dos partes. Por un lado, la aplicable a las entidades financieras, es decir, a bancos, casas de bolsas o fondos, etcétera. Esta regulación es bastante más compleja y difícil de cumplir, por lo que tiene un costo más alto, pero para efectos de esta plática no vamos a hablar de esa parte de la regulación, sino, como les dijo Rodrigo, la regulación que le aplica a todas las personas mexicanas, ya sean personas físicas, morales, mercantiles, civiles, etcétera. Esta regulación principalmente es de la Ley de Prevención para la Identificación de Operaciones de Procedencia con Recursos Ilícitos, su reglamento y unas reglas de carácter general que se emitieron. Antes de entrar a las actividades vulnerables, con todo este tema de Gafi y demás y regulaciones internacionales, sobre todo en las empresas transnacionales que tienen presencia en muchos países, luego hay obligaciones que están en ciertos países para todos los empleados. Por ejemplo, en los bancos grandes, estos que están por todo el mundo, tienen obligación de que todos sus empleados tienen que tomar un curso de prevención de lavado de dinero. Entonces, te ponen las reglas de Gafi, te ponen demás, y son cursos que tienen que tomar desde el cajero que está en México hasta el último que está en Hong Kong, hasta el director general, hasta todo. Y otra vez, ¿no? Por todas estas reglas internacionales para que todo el mundo, por lo menos todos los empleados de las empresas, sepan lo que es y demás, ¿no? Pero bueno, ahora sí vamos a los catálogos de las actividades vulnerables que le son aplicables a todos. Básicamente es todos los que realicen estas actividades. El catálogo de la ley es más grande, vamos a poner como los principales que vimos, y nada más para estar un poco, ¿no? Bueno, nada más para abreviar un poquito la plática, cuando digamos PLD nos referimos a prevención del lavado de dinero. Entonces, la ley PLD lo que dice en el artículo 17 es que las personas que lleven a cabo este listado de actividades y cumplan con los montos que se establecen, deberán de cumplir con todas las obligaciones que vengan en la ley, ¿no? Entonces, el catálogo de actividades vulnerables empieza con la venta de boletos, fichas o cualquier otro tipo de mecanismos para juegos, concursos o sorteos, ¿no? Loterías, entre otras cosas. La segunda actividad es la emisión de tarjetas, ya sea de prepago, de débito, de crédito o almacenamientos de valor monetario como cupones, vales o monederos electrónicos. Van a ver que estas actividades son las típicas, ¿no? Juegos, sorteos, casinos, todos estos, ¿no? O sea, insisto, no es que tengan un casino ustedes, pero probablemente pueden ser usuarios, pero si sí tienen un casino, nada más para que sepan, ¿no? Si emiten tarjetas de crédito, todo este tipo de actividades van a ver que todas más o menos tienen que ver con formas de meter dinero al sistema. Sí. Perdón, por ejemplo, las organizaciones, por lo general, hacemos eventos para colectar de fondos por medio de sorteos, ¿no? Que, vamos a rifar, que nos dieron una televisión para colecta de fondos, entonces te dan los tickets, ¿no? Sí. Eso se tendría que avisar o no se tiene que avisar. El dinero, si entra a la cuenta de la fundación, sabes que es porque estás colectando fondos. Pero para cuestión de sorteo, hay la última columna que están viendo en la presentación, hay rangos. O sea, también sería imposible que si vendes un boleto de 100 pesos, le pidieras a cada persona que te compra un boleto de 100 pesos un KYC de estos que son de conoce a tu cliente, un formato, le pidieras información, lo reportaras a Hacienda, oye, pues esta persona me dio 100 pesos en donativo. Entonces, por eso hay rangos, ¿no? Y que tiene que ver con estos UMAS, que son las unidades de medida, lo que era antes el salario mínimo, que ahora son UMAS. Y entonces, para que sea actividad vulnerable, por ejemplo, en juegos y sorteos, el monto debe de ser de más de 325 UMAS, que son... La UMA está a 84 pesos, entonces... Son... 24,000 pesos, ¿no? Como 20 pesos. si vendes 100 boletos de 100 pesos, ¿ya alcanzas eso? No, porque a ver, lo que pasa aquí es que sería con cada cliente. O sea, si
digo, no sería un cliente en este caso, pero si la persona que te compra el boleto, te compra 10 boletos de 100 pesos, no llega al monto. Si en un periodo de 6 meses él te llega a pagar más de 27,000 pesos en compra de boletos, sí tendrías ya que empezar a recabar su información. Aquí ya hay que explicar tantito la tabla. Entonces, del lado izquierdo va a ser la actividad, pueden ver una descripción de la ley un poco resumida, y del lado derecho dice montos y avisos, como les decía Rodrigo. Cuando diga monto, es que si no llegas a ese monto, no es una actividad vulnerable. Si no ven que diga monto ahí, es que la actividad siempre va a ser vulnerable, aunque sea un peso el que te den, ¿no? Y cuando dice avisos, les vamos a explicar después la obligación que tienen de presentar avisos, no solo de recabar la información, sino de reportarlo a la autoridad. En caso de que superen los montos de estos, aquí que dice, por ejemplo, en juegos y sorteos, avisos por 645 o más, en ese caso no solo tienes que pedir la información, sino que tú tienes que llegar y meterte al portal del SAT y entregarle un aviso. En un rato les vamos a explicar en qué consisten estos avisos y cuándo se tienen que presentar. ¿Por qué dice monto igual o mayor a 325? Porque con que llegues a 325 o más, es cuando se hace la actividad vulnerable. Es a lo mejor un poco técnico o innecesario, pero para que se entienda que desde 325 ya... Desde que llega a 325 para arriba. Inmediatamente ya es Sí, es el umbral, exactamente. Exacto, o sea, una donación de 25,000 pesos, por decir algo, no es una actividad vulnerable. O sea, para la ley. Entonces, las personas pueden donar en un plazo de 6 meses, ¿no? Sí. O sea, yo pudiera donar cada 6 meses o cada periodo de 6 meses 25,000 pesos a quien sea y nadie le tiene que avisar nada a nadie y no entro dentro de esta ley. Si me paso en concursos, juegos y sorteos de 325, y creo que me expresé mal, si compro boletos de sorteos hasta por 25,000 pesos cada 6 meses, no es actividad vulnerable. Si compro 27, una misma persona, entonces ya se vuelve una actividad vulnerable, ¿no? Y entonces, el hecho de que donde dice monto es porque ya es una actividad vulnerable. El hecho de que sea una actividad vulnerable es que se tiene que juntar cierta información por el que está recibiendo por el que está haciendo el concurso o el sorteo. Si me paso de 645 UMAS, que es mucho más, entonces hay que darle aviso a Hacienda de que esto sucedió. Y cada actividad, como van a ir viendo, tiene diferentes. Por ejemplo, la de emisión de tarjetas de crédito, que es la que está abajo, es un poquito más compleja, es un poquito más elaborada. Y entonces ahí, oye, pues si son tarjetas de servicio, tarjetas de crédito, tarjetas prepagadas, este tipo de cosas, van siendo diferentes los umbrales para que junte información, o sea, que sí se activa el vulnerable, entonces tengas que juntar información, o para que por las transacciones tengas que dar aviso a Hacienda. Bueno, pero no se da aviso desde el momento en que ya se llega a 645. Sí. Ya se llega a 645, inmediatamente da aviso. No es inmediatamente. Ahorita les explicamos los plazos. Hay ciertos plazos, un par de reglas, pero sí, en principio cuando se llega vas a tener que dar un aviso. La tercera actividad vulnerable son los cheques de viajero, que no creo que alguien aquí los necesite. El 4 es el otorgamiento de créditos. El quinto es la construcción de inmuebles, ¿no? De casas, edificios, demás. Otra vez, ¿no? Son las mismas actividades. Esta de otorgamiento de créditos no es la aplicable a los bancos o a las SOFOMES porque ellos tienen su propia regulación. Esta ley es como para todas las demás personas. Aunque también avisan los bancos, sin duda. No es esta, pero si yo me dedico a prestar dinero sin ser banco, sin ser alguna entidad regulada, pues cada que dé préstamos por más de 1,605, entonces ya crece un poquito más, ¿no? Lo de servicios de la construcción, ese también es otra actividad típica, para meter dinero. Si me dedico yo a construir casas, y son casas que sepa de dónde sean financiadas, pues tendría que dar aviso cuando las actividades son más de 8,000 UMAS, que aquí el monto va creciendo, pero también. La sexta igual es otra muy clara, la venta o comercialización e intermediación de joyas preciosas o metales. Igual la séptima, la subasta, comercialización de obras de arte. La octava,
cada vez que van a comprar un coche no pueden pagar, por ejemplo, en efectivo todo el coche o se les tiene que pedir información por lo mismo, porque la distribución de vehículos usados o nuevos también es una actividad vulnerable. Como dijimos, el blindaje tampoco creo que sea muy aplicable aquí. El traslado custodia de valores se refiere a los camiones que recogen el dinero y lo llevan de un lugar a otro. Servicios profesionales, por ejemplo, son servicios como de abogados o de contadores, de personas en el ámbito financiero. Luego, fe pública es lo que le aplica a todos los notarios. La 13ª es donativos, que creo que es la que más interesa aquí. ¿Podrías regresar, perdón, a la actividad? Sí, claro. La 13ª, que es donativos, la descripción que da la ley es la recepción de donativos por parte de las asociaciones y sociedades sin fines de lucro. Aquí, como podrán ver, el monto para que sea una actividad vulnerable es de 1.605 UMAS, que es aproximadamente 134,000 pesos, ¿no? Entonces, una persona da más como 135,000 pesos, se vuelve una actividad vulnerable, en cuyo caso tendrían que requerir la información que les vamos a dar posteriormente, y el aviso será hasta que sean 3.210 sumas, que serían 270,000 pesos. No se da aviso desde que se llega al monto. ¿Perdón? No se da aviso desde que se llega al monto. Estás diciendo que es un poco más arriba de los 3.210 sumas. Ajá. Yo tenía entendido que, por un lado, los donativos que se van dando en efectivo, o que se van depositando, son acumulables. Se acumulan. De acuerdo. Si dan de repente 70,000 o de repente 40,000, ya son 110,000. Y si dan otros 70,000, pero yo tenía entendido que era 120,000. Son 138 y fracción. Sí, que se actualiza la UMA. Y fracción. Y por lo tanto, a nosotros se habían comentado de que había que avisar en ese momento. Es más, desde que ya se llegaba a los 100,000, había que ir avisando. No, lo que pasa es cuando se llegan a los 135,000, ustedes en un periodo de 6 meses, es un monto acumulado, ustedes lo que tienen que hacer es pedirle a la persona que les va a dar ese, o sea, si lo da de cajón 135,000, no pueden recibir el dinero hasta recibir su información. Si esto se está acumulando al momento que se llegue ese aumento, ese último monto ustedes ya no lo deberían de recibir hasta que esa persona les dé la información que ustedes le tienen que pedir conforme a la ley. Eso solo aplica cuando es una sola persona la que está donando, ¿no? Una persona, sí. De una sola persona, sí. Por ejemplo, nosotros Perdón, de las cuentas, si dona la misma persona de 10 cuentas distintas, es la misma persona. Pero sí es por persona. Sí es por persona, ¿no? O sea, si me dices, si una misma persona quiere hacerlo y te dona de 10 empresas diferentes, pues pudiera donarte 134 de 10 empresas y ahí ya llegó a más de 1,000,000 de pesos y técnicamente no es actividad vulnerable. ¿Sí? ¿Sí me explico? En función de la ley, ¿no? En función de la ley, claro. Perdón. Pero es acumulable. Es acumulable con un periodo de 6 meses. Porque había una duda de que si era acumulable o no era acumulable. Sí es. O sea, sería... O sea, no se puede brincar esto haciendo 100 transferencias de 10,000 pesos, no. O sea, sí, y en plazos de 6 meses. Sí, lo que pasa es que sí, la ley a veces no es tan clara en que siempre es acumulable, pero la interpretación que normalmente se da es que sí sea acumulable para efectos de que no estés incumpliendo. Para entender un poco la definición de los umbrales, Sí. ¿por qué el umbral mínimo y por qué el umbral máximo? ¿Por qué en ese periodo, con ese lapso, hay que conservar documentación y no hasta que es reportable? ¿Hay algo en la exposición de motivos de la ley o porque se le ocurrió al legislador o porque... Viene de las recomendaciones de Gafi. Probablemente sean montos como donde ya le importa a la autoridad saber de dónde vienen estos recursos, porque hay un periodo donde tienes que pedir la identificación, otro donde es el aviso, porque cuando el monto de la identificación es más que nada para que la empresa que recibe los donativos, en este caso, que realiza la actividad vulnerable, ya
tenga en mente que tiene obligaciones de lavado de dinero y necesitas conseguir la información de estas personas porque ya es un monto razonable y ya quieres saber quién es esta persona, dónde viene su dinero. Más no es necesario notificar a la autoridad porque todavía no son montos que realmente le preocupen a la autoridad en este caso. Quizá el racional es un poco, si llegas hasta aquí, pues por lo menos que entreguen información. Entonces por lo menos ahí está la información y de quién es esa persona. Quizá no es tanto como para que vayas a avisarle a la autoridad, pero si ya sube más, entonces ahora sí avísale a la autoridad fiscal para que vea qué onda, ¿no? No hay algo de fondo que defina... Cambia en cada país pone sus umbrales, ¿no? Pone sus referencias. Sí, depende yo creo mucho del nivel de ingreso de las personas de este país. En Estados Unidos a lo mejor estos umbrales serían, digo, ya 130,000 pesos tampoco, pero podemos ver, no sé, los salarios de 645 más, pues en Estados Unidos sería muy poco en dólares, ¿no? Por ejemplo. Sí. Tengo una duda. Hablemos de que cuando antes decían que era en efectivo, hoy mismo será en efectivo, transparencia o cheque, y en nuestro caso serían los donativos en especie. Pero en el caso de identificar las operaciones. Sí, o sea, tu pregunta es si los donativos en especie entrarían dentro de estas características. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Si te regalan una casa de 10 millones de pesos. Sí. A ver, la ley, cuando te habla más que nada de recibir en especie, se refiere más a metales y demás, pero yo pensaría, al menos por buena práctica, que sí deberías de tomarlo como De hecho, en el formato de aviso, cuando entras tú al portal, te dice, ¿no? En efectivo o en especie. Sí. ¿No? Entonces ahí es donde lo tendrás. Sí, lo que pasa es que hay unas fracciones también de la ley donde te dice que no puedes recibir ciertos bienes como pago, como metales preciosos por lo mismo, para evitar, o incluso efectivo, ¿no? Para la compra de vehículos, por ejemplo. No se había más dudas. Bueno, y es importante tomar en cuenta que esto es para la recepción de donativos, no para dar donativos, ¿no? Cuando das, eres el cliente o el usuario. Las otras actividades es la prestación de servicio de comercio exterior, de aduanas, los derechos de uso o goce, o sea, arrendamientos, y lo último es esto nuevo que está de criptomonedas, de Bitcoin y demás. Los activos virtuales se han vuelto también una actividad vulnerable. Ahora bien, ¿cuáles son sus obligaciones? Aquí vienen de manera general, ahorita las explicamos. ¿Perdón? Algo que, antes de que pase, la parte de agencia de ahorro. Muchas veces se obtienen donativos ya sea de medicamentos de España, de Estados Unidos, o de otro tipo. Allí, ¿cómo se tasa? ¿Cómo se tasa? O Sí, sea, ¿cómo se considera ese tipo de donativos? ¿Y cómo entra para saber hasta qué punto se está violando la ley y no se está violando la ley? Porque muchas veces llegan medicamentos de 3 millones de fracciones y uno calcula. ¿Cómo le hace uno para que no se considere una actividad ilícita? En este caso, a ver, las obligaciones de identificar no se limitan a personas mexicanas. Entonces, justamente los umbrales de identificación de los usuarios o clientes tienen distintas categorías. Está personas mexicanas, empresas mexicanas, personas extranjeras, empresas extranjeras, y lo único que cambia es qué información le pides, porque obviamente a lo mejor la persona moral extranjera o persona física extranjera no cuentan con los mismos documentos oficiales que un mexicano, una empresa mexicana. Entonces, cambia un poco lo que les pides, pero no influye el hecho de que no sean mexicanos las personas que realizan los donativos. Un poco con ustedes y para las organizaciones que han hecho esta pregunta, que han hecho esta de los donativos y los avisos que luego dan. Es muy engorroso el proceso, es muy tardado, implica tener en la organización una persona específicamente para esto, o es muy fácil y puede ser el que está auxiliando en otra actividad. A ver, es que la pregunta ahí está chistosa.
no es necesariamente que sea engorroso, pero sí tienes que tener una persona designada por ley. O sea, no porque sea difícil. La ley te pide que una persona dentro de tu organización, si eres persona física tienes que ser tú, tiene que darse de alta en el SAT también como encargada para el cumplimiento de tus obligaciones. No quiere decir que te dediques solo a eso. Nada más que tiene que ver algo. Es engorroso, pues dependiendo la cantidad de reportes que hay que hacer. Los reportes son electrónicos. Sí. No es llenar un papelito y irlo a dejar a Hacienda, metes un sistema de Hacienda. Ahorita vamos a ver un poquito con más detalle, pero es electrónico y pues ahí vas subiendo avisos. Ahora, sí lo recomendable es, bueno, yo soy de profesión contador, y me imagino que varios que somos contadores estamos metidos en este asunto, pero la ley no es una ley fiscal, o sea, es una ley penal, ¿no? Que es donde se vuelve más importante y yo creo que se vuelve básico tener la asesoría de un abogado, ¿no? Y quitarnos nosotros esa responsabilidad, porque muchas veces estamos, creo, cargando con esta responsabilidad que no nos tocaría, ¿no? Entonces, por querer apoyar, pues muchas veces podemos salir hasta raspados y, digo, las sanciones son fuertes, no están hablando de cuestiones hasta de prisión. Sí, a ver, y al final igual vamos a hablar de sanciones. Sí es un delito. Normalmente las sanciones que se darían por no cumplir bien con las obligaciones no serían delitos, sino serían multas, que sí pueden llegar a ser bastante altas de todas maneras. Los delitos, y lo veremos después, más que nada es por mentir, más que por no hacerlo bien, es por mentir. Ahorita les damos un poquito más la distinción. Sí, en efecto, sería bueno si pudieran tener alguna asesoría para la interpretación a lo mejor de qué es la actividad vulnerable, pero la verdad es que la página del SAT tiene unos formatos y una guía bastante accesible en términos no tan técnicos, justo por lo mismo, ¿no? Pensando que muchas asociaciones civiles, por ejemplo, pues a lo mejor no van a contar con la asesoría o quieren empezar o sea, el proceso no está hecho para que necesites una persona 100% especializada, como si necesitan las entidades financieras que tienen que tener una persona que pasa un examen y se vuelva un oficial de cumplimiento, ¿no? Perdón, iba ya primero y luego ella. Sí, con respecto al punto 16, que son activos virtuales, sí. En el caso del Bitcoin y Ethereum, esas, y hay otras más, están en el extranjero, no están aquí. O sea, se trabaja con gente que está aquí porque son los que están promoviendo la inversión físicamente a la empresa, no está aquí. De acuerdo. Más bien, se entra a una plataforma virtual. Sí, pero por ejemplo, ¿qué pasa ahí? Lo que pasa es, por ejemplo, aquí, las empresas aquí sí tienen que, para ofrecer bitcoins, técnicamente tienes que estar en México. Por ejemplo, está una plataforma que se llama Bitso, que es la más grande en México. Lo que ellos hacen es conectar a vendedores y compradores de estas divisas o custodian, tienen sus monederos electrónicos y en ese caso pues ellos tendrían que cumplir con los avisos, ¿no? Ahora bien, si tú estás invirtiendo en el extranjero, te aplicarían las reglas del extranjero. O sea, si tu plataforma no tiene una sociedad en México, sino está en Inglaterra, y te permiten operar allá porque también tienen sus reglas, tú te someterías a cualquier regulación que en su caso existe en Inglaterra y ellos te pedirían la información que les corresponde. Perdón. Ahí no tiene nada que ver con los altareros, ¿verdad? El punto anterior. ¿Cuál fue? Porque decía el problema con las ollas. El de las joyas. Sí. Ahí no la... ¿no? Metales y piedras preciosas, ollas, relojes, entonces sí tiene que ver con la altarería, es un error no. Son joyas. Dice joyas, con H debe decir joyas. Acá dice joyas en el otro, perdón, sí es un error. Estas joyas que ellos manejan son de oro. Exacto. No, sí es joyas con J, perdón. Son las joyas que están al final del arco y llenas de oro. Bueno, regresamos a un esquema general de las obligaciones. La principal obligación es identificar a los clientes, custodiar la información y entregar los reportes. Todo esto que ven aquí se va a explicar un poco más ahorita. La primera obligación, como se explicó, aquí más bien se explican un poco más, la identificación o KYC por sus siglas en inglés de Know Your Customer, que es identificar a los clientes o en su caso a los dueños beneficiarios.
conservar la información, y esto es muy importante, toda la información que reciban en la identificación de clientes y la entrega de avisos se tiene que conservar por al menos 5 años. Esto es porque la autoridad tiene las facultades para auditarlos o visitarlos, inspeccionarlos, y tienen que ver la información de los últimos 5 años. Esto es por reglas igual del GATT. Pero puede ser virtual, tiene que ser físico. Puede ser virtual. Puede ser virtual. Sí, siempre y cuando cumpla con mecanismos de seguridad y que la información se pueda verificar, ¿no? Bueno, el primer paso que se tiene que dar es, cuando ustedes realicen una actividad vulnerable, darse de alta en el SAT. Para esto necesitan una firma electrónica avanzada y un RFC, y llenar ciertos datos de la sociedad, de la actividad vulnerable que van a realizar, y los datos de su representante, que es el encargado ante el SAT para cumplir con estas obligaciones. Entonces, tan pronto ustedes sepan o estén seguros ya que van a llevar a cabo actividades vulnerables, en el caso de donativos, por ejemplo, hay que darse de alta en el SAT. Sí. Una duda. Por el simple hecho de ser donatarias autorizadas, ¿tenemos que darnos de alta o hasta que se dé la operación? En principio debería ser hasta que se dé o tengan ustedes la idea o los indicios de que se fuera a dar, pero se permite y se recomienda que en caso que sea una actividad que probablemente sea vulnerable, salvo que crean que nunca van a llegar a esos umbrales, se den de alta en el SAT. Ahora, este es en el caso de las donatarias, ¿no? Sí. Y en el caso de las organizaciones que no son donatarias, Y dependería de qué actividades lleven a cabo. de asistencia. Porque estaba yo leyendo en un apartado de ley, porque yo tenía entendido que estas no entraban, ¿no? Entonces ahí en un apartado, no sé si es en el reglamento o no, donde dice que se va a considerar a todas aquellas personas que están dadas de alta, a todas estas organizaciones que están dadas de alta en el registro de las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, en ese sentido, pues entramos todas, ¿no? O sea, donatarias o no donatarias. En realidad, la verdad es que no tendrían una obligación ustedes de inscribirse en el SAT, porque no hay una actividad vulnerable que estén realizando. De hecho, hace poco, no sé si escucharon, fue un comentado una sanción hacia una iglesia. Decían, no eres donataria, pero el dinero que te dejan son donativos. Claro, sí. O sea, y justo si ven la actividad vulnerable, no se refiere a donatarias autorizadas, se refiere a asociaciones y sociedades sin fines de lucro. Entonces, no es tanto porque sean donatarias autorizadas o no, es porque en la actividad efectivamente sean sin fines de lucro y reciban donativos. Hay que atender que el régimen de donatarias autorizadas es un régimen fiscal. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el hecho de que aquí le des aviso al SAT es nada más porque es la misma actividad, pero son dos mundos diferentes. Precisamente como decías, esto no es una ley fiscal. Es una ley de prevención del lavado de dinero, y entonces que también lo ve Hacienda dentro del mundo y también recibe los avisos el SAT, sí, pero no tiene que ver con tasación de impuestos ni con cobro de ISR o con beneficios fiscales o con nada, con ciertas actividades vulnerables que tienen que ser reportadas a esa autoridad, ¿no? Entonces el alcance de la ley no está diseñada la ley con miras fiscales, sino cualquiera que reciba donaciones, a cualquiera que sea sin fines de lucro. Si tienes tu permiso de donataria autorizada, bien, pero pues habrá quien reciba donaciones que no tenga permiso de donataria autorizada. Mi duda en específico es, en el caso de las donatarias me queda claro, ¿no? Ahí hay un recibo y todo. Por ejemplo, las que no son donatarias, por ejemplo, recibimos financiamiento del gobierno. Eso no entra porque textualmente ponemos subsidios, ¿no? Ponemos subsidios. Pero si una persona me dice, ¿sabes qué? Yo te voy a donar 200,000 pesos para un proyecto. No quiero un recibo deducible, a mí no me interesa el recibo de donativo. Bajo ese esquema, entonces, ¿se considera vulnerable o no vulnerable? Porque yo le podría poner al recibo, oye, pues, no sé, apoyo, algo que no tenga que decir donativo, ¿no? Sea o no sea deducible, que ese sería otro rollo. Entonces, esa sería la pregunta en específico, ¿no? Siendo en este caso, ¿sería una actividad vulnerable o no? Si lo ves de una forma muy estricta, sí. Sin duda, ¿no? O sea, sin duda, del hecho de que diga
cualquier otra cosa, pero si es una entrega y no hubo nada a cambio, o sea, no hubo un servicio que prestaras a cambio y se hizo una organización sin fines de lucro, si la autoridad viniera e intentara revisar esa operación, yo creo que hay una alta probabilidad de que diga, eso fue una donación y era una actividad vulnerable, debiste de haber guardado la información si llega al monto, o si se pasa, debiste de haberme dado un aviso. Sí, y hay que recordar que aparte de ayudar a que no se den estas cosas, hay multas por no cumplir con las obligaciones. Sí, exacto. Entonces, y este caso sería incumplir totalmente con la ley, sería una multa sustancial, ¿no? Entonces, yo creo que más esa es una duda que tenemos las organizaciones que no somos donatarias, precisamente como decimos, no soy donataria, no estoy en ese supuesto. La regulación es más que nada por actividad vulnerable. Entonces, si ustedes encajan en la actividad, aunque no sea lo que normalmente hacen, en ese caso tendrían que dar de alta. Y ahorita vamos a explicar qué pasa si se dieron de alta, porque una vez les pasó un donativo, a lo mejor, y nunca más volvió a llegar, ¿no? Lo que comenta aquí el compañero es que sí se tiene que dar un recibo, que no hay ya lavando dinero. Entonces, lo recomendable es que se pueda afiliar a un sindicato, que adecuadamente pueda recuperar ese dinero por medio de la estrategia del sindicato, como donataria o no donataria. A ver, el hecho de que no se emita un recibo deducible de impuestos no quiere decir que eso sea lavado de dinero. O sea, no está relacionado una cuestión con otra. Es lavado de dinero cuando el dinero tiene un origen ilícito. O sea, de dinero que no sea de origen ilícito, o sea, dinero bien, como dice, alguien llega y dice, yo te quiero donar 200,000 pesos porque quiero, y está todo ese dinero, está rastreable y se pagó impuestos y todo lo demás, lo puede hacer y no pedir ningún recibo, donarlo ya. Y eso no quiere decir que sea lavado de dinero ni sea cerca. Nada más que si pasa de los montos, pues el que lo recibe tiene que guardar información, y si pasa del monto más grande, se tiene que dar aviso al SAT. Y entonces se da aviso al SAT, oye, Rodrigo me donó 200,000 pesos. La autoridad debiera de decir, Rodrigo, ¿quién es Rodrigo? Me checa con sus ingresos, me checa con todo. Ok, gracias. Ya, me diste el aviso, ya cumpliste, y ya Hacienda hará lo que tenga que hacer para checar esa transacción y ya. Lo que pasa es que en dineros donde está más dudoso, entonces a la hora que dé aviso a Hacienda podrá revisar y podrá preguntar y decir, oye, ¿y esta persona que te donó de dónde sacó eso? Ya hará más conexiones. Pero el hecho de que no te den un recibo no quiere decir que sea lavado de dinero. O sea, es lavado de dinero cuando ese dinero tiene un origen ilícito y lo intentas meter al sistema. Por ejemplo, lo que decía hace rato la persona ya, si es una organización que no es donataria, ¿cómo pueden hacer un donativo? Porque el donativo que da el SAT se supone que es para no pagar un impuesto. Pero en este caso, el SAT, si se le da el aviso, dice, pues sí, pero tienes que pagarme todos tus impuestos, porque claro, no eres donataria autorizada. Sí, claro. Pero eso es donación, es regalo. ¿Cómo se maneja si no eres donataria? Es donación, es donación. A ver, pero esto ya es tema fiscal, otra vez, no es de lavado de dinero. Para efectos fiscales, una donación tiene los mismos efectos de una compraventa. Entonces, si tú no eres donataria autorizada y recibes dinero, por supuesto que acumula como ingreso. Y entonces tienes que pagar dinero, tienes que pagar impuestos ISR por ese ingreso, sí. Pero eso no quiere decir que no lo puedas recibir. Eso no quiere decir que solamente las donatarias autorizadas. ¿Qué es la ventaja que tienen las donatarias autorizadas? Que si tienes tu autorización de donataria autorizada, puede ser dos cosas. Número uno, recibir el dinero y no tener que pagar ISR. Entonces no importa, aunque te acumula como ingreso, como eres donatario autorizado, no pagas ISR. Y número dos, que puedes expedir un recibo y el que donó puede hacerlo deducible de su ISR. Pero eso no quiere decir que no puedas recibir una donación y pues, pagar impuestos. Sí acumula, sí ingresos, sí es medio absurdo, pero se puede recibir. A lo mejor lo que se pierde, y eso me está sucediendo ahorita, cuando están hablando, es que cuando se refieren a organizaciones de la sociedad civil en la situación en la fiscal que se encuentren, cuando dicen es que se le va a dar un donativo, generalmente pienso, no sé si todos, pero pienso, que son
porque están dentro del régimen de donataria. Es la lógica pensar. Ajá, ¿no? Pero no quiere... Y un poco para separar, y si me permiten el comentario, las que están en el régimen de donataria reciben donativos. Las que no están en el régimen lo que reciben son obsequios, por darle un término, ¿no? Un poco para separarlo. Pero cuando reciben un obsequio de alguien, una organización de la sociedad civil, sin fines de lucro, también le aplica esta ley. Sin duda. Para todo mundo. Otra vez, y conceptualmente, la ley regula actividades vulnerables, no regula a personas que les son aplicables la ley. Las personas que les aplican la ley son todas, físicas y morales. Y lo que regula la ley son actividades. Entonces, lo que regula son donaciones. ¿A quién? A quien sea. Sea donataria autorizada o no, o lo que sea. Pero lo que regula es la donación. Lo que regula es la venta de coches. Lo que regula es la venta de joyas. O sea, regula actividades vulnerables, no personas. Por eso, entonces, ¿qué se regula? Se regula las donaciones que reciban, que reciban por parte de asociaciones y sociedades sin fines de lucro, quien quiera que sea. Una pregunta, en su experiencia, por ejemplo, una organización que está en Estados Unidos, que le da dinero a una institución aquí en México que no es donataria, pero le da el dinero y hacen un convenio de coparticipación para proyectos de asistencia. ¿Ese lo tendría que considerar como actividad vulnerable? O sea, en el convenio nunca dice es un donativo. Yo pienso que ahí debería de ser, para este donativo, debería de ser donataria en el extranjero. No lo es. Debería tener su registro para recibir donaciones del extranjero. Sí, pero otra vez, eso... O sea, para efectos de la ley de prevención del lavado de dinero, lo importante no es si tienes registro, si puedes recibirlo, si tienes que pagar impuestos, o si le puedes emitir factura o no. Lo importante es haber recibido un donativo. Habría que revisar específicamente cómo está documentado esa coparticipación, porque probablemente no sea un donativo a la sociedad, sino sea una coparticipación en donde cada quien pone algo de dinero y... De hecho, la de Estados Unidos es Project Hope Internacional, y la de aquí en México es Project Hope México. Entonces, aquí en Estados Unidos se encargan de tener una bolsa de proyectos, y si les interesa algún donante en el extranjero o me interesó de México, entonces bajan dinero a Project Hope Internacional y ellos lo mandan hacia México, ¿no? Pero como coparticipación o participación en proyectos sociales. Sí, digo, este esquema suena diferente a que sea un donativo de un tercero, pero... Ahí, por ejemplo, para la ley antilavado, si yo tengo un grupo en Estados Unidos de mexicanos que quieren hacer donaciones individuales por menos del costo que decía, bueno, el monto que decía, pero si se unen y ya es más de 135,000 pesos que llegue, entonces tiene que dar aviso. Pero si es individual no tendría que darse aviso. Es correcto. Es correcto. Si o sea, cada persona tendría que superar el monto. O el grupo y lo mandan por grupo. Pues, si lo manda una sociedad, de parte de la sociedad, pues sí, la sociedad cuenta como una persona. O sea, sí, creo que lo que quiere decir Claudio es si ellos en Estados Unidos se juntan y ellos meten todo ese dinero pulverizado, lo meten a una sociedad y esa sociedad hace una donación a México, ahí sí es una. Si todos los pulverizados en Estados Unidos donan directo a la mexicana por pedacitos, pues no llegan porque son diferentes personas. Solo que debería de estar constituida legalmente, como tal, ¿no? Sí. No como un grupo que nos hacemos llamar en beneficio de la comunidad de Naucalpan. Y si cada uno de los miembros del grupo, cada quien hace su transferencia, pues son transferencias diferentes. Que todos ellos forman un grupo, bien, pero a menos de que el grupo de amigos de Naucalpan se junten y haya una SC de amigos de Naucalpan y esa hace la donación abajo, ahí sí es una. Y entonces al que le vas a pedir la información de conocer a tu cliente, de todo eso, no es a los pulverizados, es a quien te hizo la donación, que es la SC o lo que sea. Porque para ojos tuyos el que te donó fue una persona, no te donaron mucho. Aunque conozca yo a los 300 o 400 que le interesan. Correcto.
regresando al tema ya nada más del alta, los datos que tienen que dar rápidamente es datos de la sociedad, o sea, la razón social, en caso que es una persona física, su nombre, fecha de constitución o fecha de nacimiento, nacionalidad, los datos de la actividad vulnerable que creen que van a actualizar o que ya están por actualizar, y los datos de la persona encargada, el responsable ante el SAT. Es importante entender que ustedes van a tener la obligación, en este caso, de revisar los días 15 y 30 de cada mes cualquier notificación que les pueda llegar a emitir el SAT en relación con los avisos que hayan dado o la ausencia de presentación de avisos, ¿no? O requerimientos. Vamos a saltar tantito avisos. Esta es la obligación que tienen de identificar a sus clientes. Ustedes, en caso de que ya estén dados de alta y empiecen a realizar estas operaciones, tienen que crear un expediente de identificación único por cada cliente. ¿Qué se refiere con expediente único? Solo tienen que hacerlo una vez, básicamente, ¿no? Entonces, si un cliente pasó del monto, le hacen su expediente y ya no le van a tener que hacer un expediente cada vez que vaya a dar la información, ¿no? Perdón, los recursos, en este caso los donativos. Por otro lado, al recabar la información tienen que pedir copias y cotejarlas contra una original o una copia certificada para ustedes asegurarse que la información que le están dando sea cierta. También pueden llegar a desarrollar medidas simplificadas, es decir, ustedes pueden desarrollar ciertos mecanismos donde establezcan que las personas que cumplan con tales requisitos van a ser de bajo riesgo. La autoridad en su caso puede decirles también o mal. Y estas personas de bajo riesgo van a requerir menos información que la que normalmente se les debe de pedir. Y como ya habíamos platicado, tienen que tener ustedes mecanismos para acumular esta información de 6 meses, ¿no? Ahora bien, en caso de que... Sí. Y dentro de este expediente que se formuló, existe documentación falsa que se me dieron. Ajá. ¿Qué pasa allí? Yo la pedí, ¿no? Ajá. El que me lo compró, pues me lo comprobó, pero con documentación falsa. Ustedes... Cuando me revisan, pues dicen, mira, pues está bien tu expediente, pero está falso. A ver, nadie está obligado a lo imposible. Usted tiene que pedir la copia y una copia certificada o el original del IFE, por decir algo, o de la constitutiva, lo que sea. Y pues si ustedes lo ven bien, hay que cotejar. Exacto, ya si la verdad es una gran obra maestra de estos cuates donde hicieron un documento impecable falso, pues la autoridad cuando venga y lo vea, pues no tendría por qué decirles. O sea, mientras ustedes cumplan con este cotejo y sus obligaciones razonables, no debe haber. Es más de protección propia, ¿no? Claro. Sí, o sea, y demostrar que lo hicieron bien y tener sus expedientes que sí hicieron este procedimiento de cotejo, bla, bla, bla. ¿Qué es lo que debiera de suceder en la práctica o como está armada la ley? Es tú sobrepasaste la línea del monto de la donación, entonces tienes que pedir todo esto. Y entonces tú pediste, tienes la copia, guardaste tu archivo, lo tienes guardado por lo menos 6 meses, todo, y en el momento en el que te hizo la donación le pediste la identificación y el original para que lo vieran, lo cotejaste, la copia, ahí está, cumpliste con la ley. A la hora que pasa el umbral, vas y das el aviso a Hacienda. Entonces resulta que Hacienda investiga y esa persona está todo mal. Y entonces va a empezar a investigar de regreso y va a venir, oye, tú donatario que recibiste esto, cumpliste con la obligación, pues sí, aquí está la copia, aquí está lo que me dio, yo sí lo cotejé. Pero los paquetes suceden todos los días, hasta ellos hacen licitaciones y le ponen documentación falsa. Sin duda, pero otra vez, luego es difícil protegerse contra el fraude, ¿no? Perdón, por ejemplo, con empresas, entiendo que es muy difícil que te envíen documentación falsa. Es una empresa que tiene que enviar su acta constitutiva, tienen que cotejar igual el RFC, con 100 mexicanas. En caso de ser extranjero, pienso que es más problemático. Técnicamente también debería de existir un original que lo debieras de poder cotejar. Lo que te pide la ley es que el documento equivalente. Y siendo persona física, siento igual, como decía el compañero, una identificación. Tú no sabes cómo son las identificaciones, por ejemplo, de los sueldos. Lo que te mandan es proceso, cómo cotejas con un original. En realidad la obligación es cotejar. A ver, la ley no es tan casuística como eso, te pide cotejar contra el original. Entonces, pues si te dan una identificación y te enseñan el original, pues si es igual,
No eres un perito. No eres un perito ni se requiere mayor. A ver, esto es para integración de expedientes. Al final del día, o sea, son obligaciones de conoce a tu cliente, y les tienes que pedir la identificación y lo demás y integras un expediente. Sí, ¿ya? Inclusive, digo, en el caso de que quien está haciendo la donación es un ciudadano sueco, el cual se tuvo el documento, y pues si quiere ir más allá, pues se manda a la embajada para decir, oye, tal persona me está, te agradeceré, me confirmes que este es tu ciudadano, perdón, y que el pasaporte es Sí, y hay, no, digo, hay otros mecanismos, puedes pedir el documento apostillado o algún otro tipo de cosas. En el caso de las donaciones, cuando hay temblor, ¿hay qué procedimiento hay? Digo, aunque totalmente es legal, pero ya es que en el caso de señor Peña Nieto, cuando tembló, se tenían muchas donaciones y todos se lo robaron. ¿Cómo puedes auditar esa mercancía? ¿Cómo puedes ver con todo ese registro, con todos los papeles que te pidan reconstruido, pasaporte, registros, etcétera, etcétera? ¿Cómo lo manejarían ustedes así? Pues técnicamente los que recibieron las donaciones debieron de haber pedido toda esta integración de expediente. Si pasaba de los montos, debieron de haber avisado al SAT, Hacienda, de que pues, se transfirió de tal persona tal cantidad de dinero. Y pues los encargados de seguir eso es el propio SAT, no la donataria. De hecho, por eso existieron los informes de sismos, ¿no? Tanto de las donatarias como los que no lo eran, justo por verificar la transparencia de estos procesos donativos. Como dice usted. Que eso es aparte de esta ley. Eso es como muy casuístico de ese momento. Para efectos de la prevención del lavado de dinero. Porque una cosa, otra vez, esto es para prevención del lavado de dinero, es de dinero sucio o de dinero que venga de origen ilícito para meterlo en el sistema, que es muy diferente a dinero limpio que entró a algún lugar y no se usó para los fines que se debió de haber usado. Son como, o sea, uno es en la salida del dinero y otro es en la entrada del dinero. Esto es un poco más en la entrada del dinero. ¿Qué pasa si no tengo los elementos porque el donante no me los proporciona? Técnicamente no debieras de recibir la donación. Pero si de repente cayó en la cuenta y... Pues deberías Tiene un supuesto, ¿no? Sí, o sea, ahí lo que debes de hacer es dar un aviso al SAT si te llegó este dinero. En principio tú deberías intentar regresarlo a donde vino, pero si no es con que des el aviso y no uses los fondos, ¿no? Sí. Ya, o sea, sí, el supuesto no lo prevé también de qué tienes que hacer cada paso, pero sí es dar un aviso urgente diciendo, me llegaron los fondos, ahorita les vamos a ver los avisos urgentes, me llegaron los fondos que pues, no sé dónde vienen, no son míos, aquí están, no los voy a tocar, los intenté regresar, a lo mejor no pude, pero pues ahí están, no los toco, o sea, ¿no? Ahí la presentación es con independencia del límite. Sí, o sea... Pues no sé quién es el donante mejor. Bueno, a ver, si no pasa de los vulnerable, montos, no. O sea, si no pasa... Sí, porque no es actividad vulnerable. Aunque supieras de quién viene, si no pasa el monto, no es actividad vulnerable. Da igual. En el umbral de custodia de documentos. De custodia de documentos. Y obviamente el que sigue. Si no sé quién es... Y no pasa el de custodia de documentos. Pero si estoy en el de custodia de documentos y no sé quién es... Ahí es donde se tiene que dar. Sí. No estás en un problema. La ley te dice, si recibes y no sabes, entonces venme a dar un aviso urgente. Ahorita los va a describir Claudio cuáles son los avisos urgentes y no uses el dinero, o sea. Pero sí, si te llegan 1,000 pesos, no, o sea... Bueno, dale. No, bueno, pero lo que pasa es que la lógica es, si te llegan 1,000 pesos y sabes de quién vienen o no sabes de quién vienen, para efectos de esta ley da igual. De todas maneras los vas a usar. Si se pasa el monto y no sabes de quién vienen, pues no, pues los dejo ahí estacionados y le aviso a Hacienda y hasta que me diga Hacienda qué hacer. O sea que si son menos de 100,000 pesos se Sí. Puede tener sus consecuencias jurídicas aparte, o sea, no de lavado de dinero. Para efectos de prevención del lavado de dinero, sí. Sí, para esta plática, sí. En relación a esta cuestión de identificación, yo escuché de la ley Clinton. ¿La ley qué? La ley Clinton. Dicen que es una ley que tiene un listado de donantes que
que están identificados como personas que lavan dinero, y está por cada país. Ajá. Entonces, que nosotros tendríamos la obligación también de referirnos a esa ley Clinton, porque a lo mejor me llega a mí X persona y me dice, ¿sabes qué? Te vengo a donar 500,000 pesos. Y yo tendría la obligación de revisar esa ley para ver si no está reportado como un donante o como una persona que está identificada como que lava dinero. Que en ese momento, si ella está dentro de esos nombres, que no tendría yo por qué hacer, no tendría yo que recibir la donación. A ver, pero eso es algo así de la ley Clinton. La ley del lavado de dinero no establece una obligación para que las personas que dicen que es vulnerable sí tengan que revisar las listas que les proporcione la autoridad mexicana. Más no hace mención específica a cada uno, o sea, no te dice el listado es A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, incluyendo la ley Clinton, no. Pero si entra entre las listas autorizadas por la autoridad mexicana como... Y existe una lista negra de SAT en México. O sea, obviamente es una ley mexicana que tiene alcances en México para las personas físicas y morales mexicanas. Las listas de OFAC y las listas negras de Estados Unidos y de Europa y demás, que sí existen de países, de personas, de demás, no es una obligación conforme a la ley mexicana ir a checarla de allá. Probablemente conforme a leyes de allá sí haya que revisarlas, pero conforme a la ley mexicana no. Sí, habrá que revisarlas de México. Que podrían incluir las extranjeras. O sea, el SAT podría autorizar que esas leyes sean aplicables en México. Supuestamente hay esfuerzos internacionales para compartir información. Eso es, o sea, información incluso fiscal y de transferencias y todo eso. Se supone que hay acuerdos internacionales para compartir información de este tipo de cosas, de las listas negras, de los que se portan mal, de todo eso, y entonces para que se puedan rastrear en redes de países. Ahora bien, aquí en la identificación de clientes hay dos supuestos especiales. Uno es, siempre que ustedes vayan a tener que identificar a un cliente, tienen que preguntarle si hay un beneficiario real atrás de él. Es decir, si hay una persona que sea quien realmente, digo, en caso de nativos no va a aplicar, bueno, podría aplicarse, pero quien se beneficie de la actividad realmente y no sea la persona que les dio el dinero, por ejemplo, les tendrían que decir sí tengo o no tengo. Si le dicen no tengo y ustedes no tienen por qué creer que sí tiene, pues ahí acaba. Si les dice que sí tiene, ustedes tienen que pedirle la misma información del beneficiario real, ¿no? En caso que se trate de personas morales, los beneficiarios reales son los accionistas o socios que tengan poder o control de la sociedad, ¿no? En estos casos se tienen que pedir copias igual, simples, y cotejarlas. Y en caso que ustedes tengan una relación de negocios con el cliente, es decir, que no sea una operación que es muy esporádica o una vez y ya nunca más, sino que incluso haya un contrato o se haga muy seguido, en este caso también le tienen que pedir cuál es su giro de negocio, ¿no? Es información adicional que tienen que pedir en estos casos. Es más fácil ver ese ejemplo en compraventa de cosas. Por ejemplo, compraventa de vehículos, de coches. Entonces, quizás si la persona que está comprando es una sociedad, pero es una sociedad que los accionistas nada más usan para sus gastos, por ejemplo, ¿no? Para tener ahí sus cuestiones fiscales. Entonces, realmente el que compra el coche es la sociedad, pero el que usa el coche o el real beneficiario del coche quizás si no es la sociedad, porque no es un coche utilitario, es un coche para el dueño. Entonces, en ese caso, y por eso decía, quizás si el beneficiario real es el de arriba, entonces ese, pues hay que pedirle el de arriba. Las donaciones es más difícil porque los donadores, salvo por el beneficio fiscal en las donatarias autorizadas, pues no se benefician de la donación, ¿no? Es precisamente al revés, pues nada más regalas dinero y ya. Insisto, salvo por el beneficio fiscal que según yo debe de parar en la donante, no se vamos para arriba, ¿no? Pero bueno, la ley prevé el supuesto de que no se creen vehículos o que no se creen prestanombres o personas en medio que hasta ahí llegue. Si realmente el beneficio va más para arriba, pues sí hay que pedir información del de arriba. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando conoces a alguien y te da el recurso para un proyecto y no lo metes a la cuenta bancaria, sino necesitas comprar material? Compras el material, el SAT me imagino que pregunta, ¿de dónde lo sacaste?
que no le registra las cuentas. Son más de 200,000 pesos en puro material. Lo que pasa es que si eso hace y el dinero no pasa por la cuenta de la fundación, entonces en realidad la donación es en especie. O sea, si va y directo compra y terminas con el material, en realidad la donación fue el material, no fue el dinero. Si es que no se puentea por la cuenta de la sociedad, de la asociación. ¿En efectivo aplican los mismos parámetros? Los mismos parámetros. A ver, algo importante aquí en las donatarias es que les entre en su contabilidad, ¿no? O sea, si en realidad es una persona que es intermediaria para una donataria y nada más recibe el dinero, pero no lo recibe realmente, o sea, nada más se lo lleva a la donataria sin que entre en su contabilidad, el SAT ha dicho que eso no implicaría ser una donataria, una actividad vulnerable. Pues, más o menos por ahí. O sea, puede entrar como pues en especie, o sea, no tendría que ser. Pero en principio si no llegó a tus cuentas, no. ¿Y si entró en una especie, te da el aviso? Sí, o sea, sería por el valor de los bienes. Lo que decían hace rato, si es un auto. Sí, dirías, te donaron un auto, el auto supera los 127,000 pesos, no sé cuánto era. Pues sí, tienes que dar el aviso diciendo recibí un auto por tal monto de tal persona y tal. Sí. Sí. Recordemos que tenemos nosotros como donatarias autorizadas para México y el extranjero, tenemos la obligación de dar informe de transparencia y de aviso anual de información, donde ahí nosotros de buena fe decimos sí recibimos tanto en efectivo y tanto desde el punto de vista de donativo en especie. Es parte de nuestras obligaciones como organismo de los estratégicos de la. Claro. Es correcto. Esto es diferente. Sí. Esto es porque le aplica a donatarias autorizadas y a cualquier otra persona que haga. O sea, platicábamos Claudio y yo de no sabemos el grado de cumplimiento de todas estas cosas, pero técnicamente una joyería que está solita en el centro y que ese es el único negocio es sujeto de esta ley, y si pasara las ventas de joyas de los umbrales tendría que hacer todo esto. Si lo hacen o no lo hacen, no sabemos el grado de cumplimiento, pero por ejemplo decíamos claro, los que seguro sí lo cumplen, por ejemplo, son las agencias de coches. Entonces, pues Honda es una empresa mundial y saben que les aplica esto, entonces saben que si va alguien a comprar un coche que cueste más, saben que tienen que pedir información, entonces seguramente te van a hacer llenar un formulario, te van a pedir identificación, te van a pedir todo eso, y entonces sí lo van cumpliendo, pero le es aplicable tanto al que vende coche como al que vende joyas como al que recibe donativos, independientemente de las otras obligaciones que tenga. Saliendo un poco de la parte de los donativos y pensando en la parte de la comercialización como empresas, ¿les aplica, hay manera de verificar a los restaurantes chinos de comida china? Porque hasta donde yo los que conozco todos son recibos en efectivo las transacciones que hacen. Pero la venta de comida no creo que sea actividad vulnerable. O sea, para que sea actividad vulnerable tiene que ser uno de los del capítulo que vimos. Y la venta de comida no está ahí. Lo que pasa es que, a ver, la ley tampoco se puede decir que en cualquier transacción comercial que pase por ese monto tendrás que pedirle información, imagínate. Entonces lo que hace la ley es escoge ciertas actividades, otra vez no personas, actividades, y hace una lista de actividades y la ley decide, estas que yo digo son actividades vulnerables. Si alguien hace estas, entonces sí tiene que cumplir, dar los avisos y todo. Si vendes fruta, pues no. Aunque vendas millones y millones y millones en fruta, no te aplica la ley de prevención del lavado de dinero. Sí, o sea, por eso lo que decía de que si leen la lista de las actividades son las típicas en donde probablemente se preste más a esto. Otra vez, blindar coches, vender coches, construcción de casas, vender inmuebles, joyas, donativos. O sea, son actividades en donde más se prestan. Entonces, ¿qué hace la ley? Hace una lista. Dice, los que hagan estas, y en la ley son fracciones y fracciones y fracciones y fracciones que aquí están resumidas en un cuadro. Los que hagan estas personas, estas son vulnerables. Si no haces eso, pues no. Son 16 actividades vulnerables. Pero entonces ahí ya es aplicar la inteligencia si quiere ser mañoso, ¿no? Por los recovecos de la ley, por eso ya hay otros tantos aguacateros y tomateros y así. Probablemente.
Claro, pero nosotros no estamos en ese negocio, pero seguramente sí. Ahí es Hacienda quien tiene que decir, pues, se me hace raro ese negocio ir ellos, pero un restaurante estaría muy difícil que le pidiera a cada comensal que le diera su IFE. Sí, yo más bien me iba por el ingreso, o sea, más que quién va y compra, por la cantidad de recursos que maneja, ¿no? Pero bueno. Eso lo de la suma, sí. Sí, o sea, se aleja de estos puntos que nos están señalando, pero en eso pensé, la cantidad de recursos que reciben en efectivo. Eso probablemente sea aplicable a la autoridad, o sea, la autoridad tendrá sus mecanismos para determinar quién es probable que se lave dinero, pero esta ley está hecha para los ciudadanos o las empresas y cómo ayudar al gobierno a que nos... O si no es el lavado de dinero, ahí en ese supuesto es más bien evasión fiscal, que ya nos movemos otra vez al mundo no de prevención del lavado de dinero, sino del lado fiscal. Probablemente reciben mucho dinero que no declaran y entonces eso es evasión fiscal porque estás haciendo un delito porque no estás pagando los impuestos que debes de pagar. Pero es otro boleto ese. A ver, bueno, esta información de los expedientes de identificación es importante que sepan que dentro de un grupo empresarial se puede compartir esta información bajo ciertos supuestos. Lo más importante es que se comparta a efectos de mejorar sus mecanismos de prevención del lavado de dinero. Esta información solo se puede compartir entre los responsables por medio de un escrito dirigido de un responsable al otro, y este escrito la información se tiene que prestar o compartir entre los 30 días hábiles siguientes al escrito. Si no se comparte, se va a tener que hacer otro escrito, ¿no? Y solo se puede usar por los responsables. O sea, el efecto de esto es que, pues si ya una empresa lo hizo, pues sea más fácil compartir la información, pero que no se use para otros fines, ¿no? Sobre todo de datos personales. El siguiente punto son los avisos, y aquí es cuando ya venimos por fin a la parte de los plazos. Cuando se superen ciertos umbrales que vieron en la tabla anterior, se tienen que entregar los avisos. Normalmente el aviso se entrega al día 17 del mes inmediato siguiente al que se llevó a cabo la operación. Esto quiere decir, si el 1 de julio lleva a cabo una actividad vulnerable, hasta el 17 de agosto se tiene que entregar el aviso. Si el 30 de julio se lleva la actividad vulnerable, el 17 de agosto se lleva a cabo el aviso. Es la regla general, ahorita le vamos a explicar un poquito las excepciones. Los avisos deben de contener la siguiente información, que viene aquí de manera general: los datos generales de la sociedad, los datos generales del cliente y los datos generales de la actividad vulnerable que actualice este aviso, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa si ustedes hacen actividades vulnerables, pero en ese mes no se lleva a cabo ni una actividad vulnerable? De todas maneras, tienen que llenar un aviso, entregar el 17 del mes siguiente, donde en ese aviso lo único que va a decir es los datos de la sociedad, o sea, de ustedes, y decir en blanco no se llevaron actividades vulnerables este mes, y punto, con eso cumple. Por otro lado, lo que les platicamos de los avisos urgentes: ¿qué pasa si ustedes reciben dinero de alguien que no saben? O reciben dinero de un tal Joaquín Guzmán, pues ustedes van a tener indicios de que estos recursos probablemente provienen de fuentes ilícitas, y en este caso ustedes tienen la obligación de tan pronto sepan, no de tan pronto lo reciban, porque a lo mejor no se enteran, o sea, no tienen los indicios hasta después, a lo mejor salió una noticia a los 3 días de que esa persona es un narcotraficante. Tan pronto ustedes tengan estos indicios, sí tienen la obligación de dar un aviso dentro de 24 horas al SAT, y se le conoce como aviso urgente, porque pues al tener indicios el SAT necesita actuar rápidamente para que este dinero no entre, ¿no? No sé si tienen alguna duda de los avisos. Sí. Sí, pero en el caso de que más bien se dé su impuesto ese, pues ya saben, más bien dinero o vida. No, bueno. No hay que, oye, ya me enteré, ¿no? Ya me enteré que este cuate es un delincuente y ya lo voy a hacer. Pues no, no, porque en ese preciso momento, casi cuando vaya yo llegan y se acabó la vida. Pero esto no, a ver. Más bien, así funciona más que, pues espera que sí, así no funciona, no digo la real delincuencia, ¿no? Como para que te dé chance de que puedas saber, manda tus avisos, da tus llamadas telefónicas. A ver, el aviso es electrónico también, o sea, no tendrían por qué enterarse que diste un aviso, todo ese, o sea, es información confidencial. La autoridad no va a llegar a decir que tú diste el aviso o por qué se dio el aviso, o sea, la investigación es confidencial, pero digo, al final de cuentas, lo mismo podríamos decir en cualquier, digo, es una triste realidad, supongo, de este país, pero
la obligación real es dar estos avisos, ¿no? Ya en su caso, no sé. Sí. Diría también, no sé. O sea, la obligación o lo que hay que hacer por ley es alguna cosa rara, hay que dar aviso de volada. Nadie se va a enterar. O sea, es literal en la noche, tienes 24 horas para nada más decir, me llegó dinero de este cuate, está aquí en mi cuenta y ya, en caso aparte de donatarias, pues no es como que, digo, supongo que el dinero no se dan cuenta si lo usaron o no luego, ¿no? Sí, sí. A ver, y tampoco se trata de acusar a nadie. O sea, es un formato electrónico y ya aviso urgente por recibir esta cosa y no sé de dónde salió. Se llama igual que esta persona, a lo mejor no es. La autoridad. Ya sobrepasó, en este caso, un donativo de los 150.000, que son los 300 y fracción unos. Ajá. En este caso, se da aviso dentro de 24 horas o se espera uno al día 17 del siguiente mes. La regla general es el día 17 del siguiente mes. O sea, cuando tú pasas el umbral del aviso, la regla es al día 17 del siguiente mes, das el aviso, muy tranquilo, pones yo soy esta sociedad, la actividad es esta y el cliente que hizo es esta, pasó el umbral y la autoridad determinará si le interesa o no investigar esto. No es que está mal, no solo tienes que dar el aviso. No. Ahora, solamente cuando se tengan estos indicios de que los recursos provienen de una fuente ilícita es cuando el aviso se da urgente. Pero por regla general, ustedes cada 17 de cada mes siguiente tienen que dar los avisos, ¿no? Entonces, cada agosto, o sea, en julio das el aviso en agosto, en septiembre, independientemente si fue el primero del mes o el último del mes, ¿no? Y los en blanco es pues, el caso que no tengan ninguna actividad vulnerable ese mes. Sí, creo que hay una pregunta ya también. Sí, lo cierto es que si se da el supuesto que comentaba aquí el amigo, y es de dinero ilícito, no te lo van a dejar en la organización. Al rato van a ir por él a pedir. Entonces, esa es la verdad. Sí, o sea, ya eso ya está más allá de la ley, la realidad a veces. Pero puedes entonces moverlo a otra cuenta y no. Refiero para que no venga con tu contabilidad, lo mueves a otra cuenta y de ahí le das aviso al SAT para que se lo lleve. No. Lo que pasa es que el SAT no se debe de llevar ese dinero. Pero entonces, porque si está en tu cuenta siempre, es un fastidio para el área contable. Es un fastidio para el área contable, sin duda. Entonces, si abres otra cuenta y lo depositas, ahí está el dinero y hasta que estás decida qué hacer, ¿no? Pues sí. Pero no se supone que si lo mueves prácticamente ya lo lavas. A ver, no. Ahí está. Se supone que se debe de quedar ahí donde lo depositaron. Se debería. Para que no haya. Se debería quedar ahí porque no deberías de hacer uso de ese dinero. Más no se estaría lavando porque la transacción creo que sería bastante fácil de rastrear, ¿no? O sea, una sola transferencia, ¿no? Pero en estricto cumplimiento de la ley sí no deberías de tocar ese dinero. El periodo, perdón, regresando un poquito, el periodo para los eventos reportables, ¿cómo lo mido? Se podría interpretar de una forma fácil que es junio-diciembre, pero si nos ponemos en operaciones de trato continuo, si recibo una hoy, tengo 6 meses. Si recibo otra el mes siguiente, tengo 6 meses. Sí, o sea, se vuelve impráctico. Entonces, ¿hay alguna forma de interpretación que debo cortar? 6 meses en calendario. Normalmente es a partir que se lleva a cabo la operación. Pues tendría que estar dando seguimiento a todas las operaciones, todos los días, para ver en qué momento de los 6 meses de la operación pues, puede hacer o calendario, que no necesariamente es enero, julio, diciembre, o a partir de la primera que te hacen, y de ahí deberá de ser 6 meses. Será una lata porque todos empiezan en días diferentes. Claro, pero sí, cumplen en días diferentes, pero la ley no es clara. Sí. Nada más hablar de en un periodo de 6 meses. Y te dice que tienes que tener mecanismos para dar seguimiento y acumulación. No explica en qué deben de consistir esos mecanismos. Una pregunta, ahorita hemos hablado de todas las operaciones en función del flujo de efectivo. ¿Qué pasa cuando todas las operaciones las tengo con
contractuales, es decir, traen un tema de reconocimiento de ingresos. Yo firmé el contrato y van a darse a lo mejor en pagos de 12 meses, pero yo a partir de que conozco debo de iniciar, primer supuesto. Segundo, yo uno he recibido el dinero, ya lo facturé, ya emití el CFDI del donativo. Y tercero, bueno, que recibiera el dinero. Puedo, en un tema de reconocimiento de la transacción, desde que sea el contrato, desde que se emita la factura, o solamente con base en el flujo. Para nacional y extranjero lo manejamos porque buscamos esa transparencia y técnicamente revenue recognition, y así que la que no tenga acuerdo, no tenga contrato, no se puede decir como blindaje para la operación. Como y no hay flujo, nada más el reconocimiento de ingresos. Sí, que por eso yo voy a recibir un grant de $10 millones que se darán en installments, en pagos, y pones las fechas y pones los montos a la moneda nacional o moneda extranjera, pero ahí debería de reconocer o dar aviso desde ese tema de contrato. A lo mejor debo de emitir, muchas veces, oye, emíteme mi recibo de donativo para yo transferirte el dinero, y tercero, que llegue el dinero. A ver, la ley no llega a ese grado de supuesto. Yo creería que debería ser al momento de emitir la factura, los CFDIs. Yo creía que la identificación es desde el contrato, si ya sabes que va a subir, y los avisos, a partir de la factura. O sea, la identificación del cliente desde que celebra su contrato, que ya sabes que va a superar los montos, y el aviso cada vez que emitas tú la factura. Con las facturas sería más... Okay. Sí, porque no va a ser difícil hacer un aviso de algo que no has facturado. O sea, que no va a estar ni en la contabilidad. A lo mejor si tienes accrual, sí, pues si estás haciendo provisiones, que digas que desde que conoces el ingreso cada vez, porque ya hay un contrato firmado, ya hay una obligación de dar o de recibir, entonces para reforzar un poco la precisión. Yo creo que debería, o sea, yo creo que digo, salvo de verlo como muy en específico, quizás sí, la información del cliente sí debería ser desde la firma del contrato y los avisos con los CFDIs. Gracias. Sí. Bueno, sí, ya me di de alta y estoy en ley y todo, pero no he tenido esas actividades vulnerables desde que me di de alta hace, no sé, 2 o 3 años. Y no he hecho esas declaraciones en blanco, esos avisos en blanco. ¿Hay alguna sanción? ¿O puedo hacerlo como declaración en blanco después de un año? En principio, sí sería sanción por incumplimiento de la ley de lavado de dinero. La verdad es que no sé qué tanto realmente a la autoridad lo vea mal si no has llevado realmente ninguna actividad, ¿no? Por un periodo tan largo. Técnicamente te puedes dar de baja si no has llevado actividades vulnerables en un periodo de tiempo, ¿no? Pero sí está dentro de las... Sí es una presentación de aviso extratemporal. Aunque no tenga actividades. Sí, o sea, porque es un aviso que se... A ver, esto todo es en términos, creo que, estrictos de la ley. Me imagino que se podría llegar a un diálogo con la autoridad, ¿no? O una sanción más pequeña, ¿no? Sí, deberían a revisar y dicen, oye, ¿por qué tienes tantos tiempos sin haber dado nada y no has dado los avisos en blanco? Y si puedes argumentar, pues no, porque no ha habido ninguna actividad de vulnerable. Se supone que ahorita precisamente estamos en un periodo de autorregulación, ¿no? de la ley de lavado, precisamente para todas las organizaciones que no se han dado de alta y que no han presentado los avisos, ¿no? Sí, por eso es el diálogo ahorita de no lo he hecho, pero ya es mi obligación, lo voy a empezar a hacer a partir. A ver, entre antes empieza a hacer siempre es mejor, ¿no? Y como decimos, estos temas no sabemos qué tanto realmente en práctica se estén cumpliendo. Entonces, entre más incumplimiento general haya, probablemente hay un poquito más de margen. Una vez que se den de alta, la otra obligación importante que tienen que tener en mente es que tienen 90 días para hacer su manual. No se le llama manual en la ley, pero es un manual básicamente donde ustedes deben escribir las actividades vulnerables que tienen previsto realizar, los mecanismos que ustedes van a tener para identificar a clientes de bajo riesgo, para darle seguimiento a los 6 meses de la acumulación,
donde venga para su designado qué tiene que hacer él cuando llegue el cliente, cuál va a ser el proceso, ¿no? Me llega la donación, pues yo tengo que luego mandar un aviso a alguien del área donde diga no use este dinero no se usa hasta que se dé este formato, se mandarle un correo al cliente a lo mejor pidiéndole tal información, un periodo para el cotejo, no sé, o sea, la verdad es que es bastante ambigua la ley en cuanto al contenido real o específico del manual, pero pues básicamente el manual debe tener los lineamientos internos de la sociedad para darle cumplimiento a la ley, ¿no? Lo único importante es que sí tienen que tener sus mecanismos para acumular y para clasificar a los clientes como de bajo riesgo. Deberán, es obligación. No lo tienen, no lo han desarrollado y no tienen pensado desarrollarlo. ¿Hay alguna sanción para la organización? Sí, es lo mismo, o sea, ahorita, si está el periodo de autorregulación, pues lo puedes hacer ahorita y argumentar que pues, no sabías, pero lo vas a hacer, pero sí es una obligación de contar con este manual y no puedes decir que no tienes la intención de. Y la verdad es que no es un documento que tiene que ser difícil de hacer realmente. No son 100 hojas, ¿no? Digo, por exagerar el sí, o sea, la verdad es que es leer la ley o conseguir un asesor y que te diga, pues, tu manual ya te tiene los procedimientos. Lo más importante es que el manual refleje la realidad de la sociedad, ¿no? Que la sociedad realmente pueda cumplir con lo que dice el manual y los mecanismos que tienen, porque está muy bonito decir, voy a, no sé, tener 50,000 personas viendo esto, pero pues, un área especializada para ver esto, pero no, pues, no tendría sentido. O sea, el manual, lo que quiere la autoridad es que el manual refleje cómo la sociedad va a cumplir con la ley. Entonces, básicamente sería echarse un clavado y ver, pues cumplo con ABC y voy a cumplir con ABC de tal manera y ya, ¿no? Pero el contenido no está especificado que debe contener el manual. Usted dice que debe contener la manera que la sociedad va a cumplir con la ley. Lo único que sí especifica es que tiene que incluir los mecanismos para clasificar a clientes conforme a riesgo y para acumular y dar rastreo de estas operaciones por 6 meses. Por ejemplo, el TAD estuvo enviando de febrero, marzo, abril un aviso de que nos invitaba a las organizaciones, estuvimos de hecho aquí, para hacer esta declaración de la ley antilavado. Entonces, entraba, son cuestiones algunas muy técnicas que no se entienden. Tú necesitas un abogado para lo que te pide que declares. Porque yo la ley decía esto, no entiendo a qué se refiere con lo que te pide. Digo, al final de cuentas lo decimos cero, todo en cero, o en blanco. Pero si, por lo que yo vi, si necesitas una especialista que te traduzca que está pidiendo esa ley para mismo, aunque no tuvieses dado de alta, te enviaba la invitación, es lo que te dice, es una invitación a que hagas esta declaración. Con lo que acaban de decir, pienso, para un proyecto que vas a iniciar, para una campaña de colecta de fondos, y tienes que dar entonces de alta, porque no sabes, para colectar fondos, pues quién te vaya a donar más de 135,000. Si no los alcanzas, pues no tienes problema, pero si los alcanzas, pues ahí es donde tienes que dar el... Claro, o sea, en caso que no los alcanzaras, estarías de baja eventualmente ya, ¿no? Presentarías aviso en blanco, no tiene ningún chiste, solo decir, soy tal sociedad, no lleva actividades vulnerables. Y después de un periodo, si llevas un año sin hacer ni una, pues te das de baja y en su caso, si vas a volver a llevar a cabo actividades, pues te das de alta, ¿no? Tampoco es... Y puede llegar a ser técnico, sí, no tiene que ser un abogado, ni un contador, ni alguien, o sea, necesariamente especializado, con que tomen un curso probablemente sea suficiente para entender estos avisos. De nuevo, esta ley en específico, la que no la aplica a las entidades financieras, no está hecha para ser tan, o sea, por su naturaleza es relativamente engorrosa, pero el objetivo no es hacer algo que no pueda, al revés, es algo que puedan cumplir todas las personas que tienen actividades vulnerables, que justamente pues, a lo mejor no tienen un jurídico o no tienen conocimientos jurídicos amplios. Y por último vienen las prohibiciones. Las principales prohibiciones es no avisarle al cliente que diste un aviso, o si la autoridad te dijo que ese cliente le llama la atención, no avisarle que probablemente están revisando sus actividades, ¿no? Por razones obvias, pues porque si es lavado de dinero, lo que menos quiere la autoridad es que el cliente sepa que lo están investigando y mueva sus recursos. Y por último, las sanciones de las que les hablábamos. En principio, las sanciones por no entregar los avisos a tiempo o en forma,
las sanciones pueden variar entre aproximadamente 17,000 pesos y 169,000 pesos. Depende del incumplimiento, la autoridad del peso que le dé o la reiteración del mismo. Y la no presentación de avisos, la multa es más alta, puede ir desde 844,000 pesos hasta 5,5 millones de pesos. Por otro lado, también hay, pero por otro lado también hay, aparte de sanciones de multa, hay sanciones por delitos, que como se mencionó hace rato, una es para los clientes, en caso de que el cliente te dé información falsa sabiendo que te la está dando falsa, no por error, es un delito. Y en caso de que alguien dentro de la sociedad modifique la información que le da a clientes o los avisos los proporcione con información falsa a sabiendas, también sería un delito y eso implica cárcel. ¿No? Un poco es naturalmente llevar el flujo de información hasta donde deba de llegar, ¿no? Hasta la autoridad. Entonces es importante, su obligación de ustedes no es investigar, no es meterse a atacar. Ni juzgar si es una actividad ilícita o no. Eso no es. La obligación es avisar. Sí. Haces estas actividades, te pasas de este monto, junta información. Te pasas de este otro monto, avisa. Y ya. Esa es la obligación. No, por supuesto que la ley no pretende ni que investiguen, ni que digan si es ilícito o si no es ilícito, porque la obligación de dar el aviso es, aunque el donativo te lo haga la mismísima Madre Teresa o te lo haga el más malo de los malos, pues sí, eso estaría más grave. Pero a lo que voy es, el donativo te lo hace quien sea el más malo, sea el más bueno, la obligación es avisar. Ya lo que hace la autoridad con la información, pues seguramente de los buenos dirá, ok, y de los malos, pues le rascará un poquito más, a ver si sí es, ¿no? Pero eso no es trabajo del que realiza la actividad vulnerable. Y otra vez, las actividades vulnerables no tienen nada de prohibidos, ni de no permitidos, ni de ilegales, ni nada. Todas esa lista de las 16 son perfectamente legales. Blindar coches, vender coches, recibir donaciones, vender joyas, todo es perfectamente legal. Solamente que la autoridad decidió, los que se dediquen a esto, entonces pues me tienen que avisar si hacen actividades de más monto o tienen que guardar los datos. Yo autoridad determinaré si es lícito o ilícito. Ya es problema. El cumplimiento de la ley de ustedes es juntando la información y haciendo el aviso. Y en su caso, permitiendo que la autoridad, o sea, si la autoridad llega y te dice déjame ver el expediente completo porque tu aviso me llama, es decirle sí, o sea, apoyarlas en el sentido de toma la información que tengo y haz con ella lo que quieras y cómo la recolectaste, así, y hasta ahí acaban ustedes. Por X situación llegó el SAT y justamente yo destruí mi archivo la semana pasada porque ya pasaron unos 6 meses. ¿Me lo puede exigir? Ya, no. Ya. A ver, es que lo que pasa aquí es que tú tienes la obligación de conservar el archivo por 5 años. Entonces, 5 años a partir de la primera operación, todos esos 5 años, y ahí sí cada operación que se realizaría tiene que tener 5 años, ¿no? Cada aviso que da 5 años. Entonces, mientras tú por esos 5 años los hayas mantenido y cuando llegue la autoridad no te piden algo de más de esos 5 años, tú no tienes problema. Si tú no cuentas con la información que tenías que tener por ese periodo de 5 años, sí estás incumpliendo con... ¿Cuántos son los 6 meses que decía? Los 6 meses es el periodo que tú tienes que analizar el número de operaciones acumuladas que lleguen al monto para dar un aviso o para considerar vulnerable. Perdón, iba allá y ahorita regreso. De un comentario al inicio de la plática, es decir, aunque se puede guardar de manera digital, sí debo también de tenerlo de manera física, los hard copies de todos los expedientes. En principio, si cumplen con las reglas generales de digitalización de documentos, la NOM 151 creo que es. ¿NOM 151? No estoy 100% seguro, pero bueno, creo que sí. Estaría bien, por paso necesitas contratar un certificador de la digitalización. Física debería ser más fácil. Sí se puede digital, pero lo que busca la autoridad es que esta información digital tenga el mismo valor que la información física, ¿no? Y que no se pierda la legibilidad o la validez de esta información. Porque, y aprovecho ahí el paquete, ya en el tema de la amnistía ya se vence el plazo la siguiente semana, ¿no? Y la pregunta, ¿en dónde hay que meter
pues, el documento, porque hay que revisar todas las operaciones desde el inicio de la ley y no encuentro dónde o cómo se mete, no sé si sepan dónde pueden consultar, no están de vacaciones, ¿no? ¿Pero qué documento, perdón? Sí, es que estaba en un proceso como de amnistía. Entonces ya tengo mi documento, ya lo tengo listo y se vence el plazo en unos días. ¿Dónde lo subo? ¿Cómo lo entrego? ¿Cómo lo respondo? Al momento de entrar al portal del SAT dentro de la página de la prevención, ahí viene que si te quieres apegar al proceso de autorregularización, te despliega un cuestionario donde te dice que si estás al corriente en el 2019, son los cuántos avisos vas a presentar, en qué año, cuáles son las medidas que piensas tomar para corregir toda tu situación. La envías bajo la firma electrónica y ahí mismo te dan la respuesta en ese momento, ¿no? Y el plazo vence hasta el 15 de agosto, es el último día. Ok, perdón. No lo han vivido. No lo hemos hecho ese proceso. A ver, no sé si Pero luego el SAT, cuando quiere recibir dinero, cuando quiere recibir información, luego te hace las cosas más fáciles. Y luego cambian las cosas, habilitan, deshabilitan, entonces no sé si hay alguien que ya lo hubiera hecho. Y de nuevo, cada 15 días deberías estar revisando tu información por cualquier notificación que el SAT pudiera dar en relación con... Mandan muchas listas pero de esto no han hecho más cosas, aunque a lo mejor ahí presupone uno que debe ser, no hay un documento que diga así es y esta es la ruta, ¿no? Para confirmar cuál es el camino. Ahora, licenciado, una pregunta. Ahorita que estábamos viendo los plazos de mantener la información, la ley habla de los 5 años, ¿no? Ajá. En este periodo de autorregularización te dice, ok, vas a tener que regularizarte desde julio del 2013 hasta diciembre del 2018. Entonces, en ese sentido, que tendremos que guardar, porque si nos fuéramos a la ley, pues yo ya no tomaría en cuenta 2013, ¿no? Ni 2014. Y por otro lado, cuando uno entra al portal a darse de alta, si tú te das de alta desde julio del 2013, no te lo acepta. O sea, te dice, no puedes darte de alta antes del 1 de septiembre del 2013. Entonces ahí quedaría como esa laguna, ¿no? Si me voy a autorregularizar del 2013 hacia acá, entonces, ¿tendría yo que guardar la información de ese tiempo hacia acá o no le hago caso? Es interesante, yo sé que a lo mejor es nuevo para todos, porque igual para nosotros también como para ustedes, pero ya se están dando cosas que no habían sucedido. A lo mejor igual si llegan a conocer, pues que nos compartamos. Sí, claro. Yo la les comparto, y soy Gustavo de Ashoka, la USAID con Apple Seed, Jessica Cedes por ahí buen día, generó un manual, hizo una propuesta con una investigación, a lo mejor no implica que sea perfecto, pero ayuda mucho a configurar el manual y obviamente es información libre, ¿no? Tuvo mucho CRI, el despacho CRI ahí, pero si alguien le sirve, pues que lo ocupe. A ver, eso es algo. Con Apple Seed, si les sirve a ustedes. Eso es algo. Creo que los expertos cuando lo ven muy simplón, pero pues, si los simplón nos... No, mientras se cumpla con la ley. No, y a ver, y el manual, hasta el SAT te dice, o sea, si tienes una empresa que tenga 10 empresas abajo, las 10 podrían tener un manual idéntico que cambie el nombre de la empresa y en su caso la actividad una que revisen, pero el manual, de nuevo, la ley no establece un formato especial, no, o sea, sí podría ser un formato manual que ustedes nada más tengan que poner, ¿no? O sea, ajustarlo a su realidad si es que hay una necesidad de lo mismo, ¿no? Perdón, otra pregunta. En cuestión de la identificación, igual es un poquito por el periodo de autorregularización. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo me voy a autorregularizar desde el 2013, pero identifico donativos en el 2014, pero ya la empresa no está, ya no están los mismos representantes legales, no hay manera de cómo pueda yo obtener su información constitutiva, identificación del representante? A lo mejor el RFC y el nombre sí lo tengo para el momento de expedir el recibo, ¿no? Pero ahí, ¿qué se haría o cómo nos protegemos? A ver, se debe de cumplir, sobre todo en estos periodos de autorregulación, pues se debe de cumplir pues en la medida que se pueda cumplir. Y si se hace un esfuerzo razonable y no se puede
llegar a ese acceso, pues se tendrá, y la autoridad pretende revisar esa en específico, pues se dirá, pues esto lo hice en el periodo de autorregulación y pues hacer lo más que se pueda. lo que pude conseguir es esto y o sea, si la autoridad se viera muy estricta, te podría decir, está mal integrado, entonces te sanciono, pero vamos, para eso son estos periodos, ¿no? Sí, parece ser que el objetivo no es castigar a los que hacen las actividades, ¿no? Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, hasta que me dé de alta el SAT es cuando yo empiezo a hacer mis declaraciones de ley antilavado, aunque no reciba donativos ni nada de eso. No sé si no entendí, creo que no entendí bien la pregunta. Sí. Bueno, por ejemplo, yo tengo una asociación, Ajá. pero no nos dimos de alta luego en el SAT, ¿no? Como 6 meses después fuimos a generar la firma electrónica y todo eso. A partir de esta fecha es cuando yo cada mes debo de hacer sus avisos. Mis avisos de ley antilavado. Y por ejemplo, si en este mes recibí 5,000 pesos en un donativo, tengo que en agosto decir que recibí un donativo de 5,000 pesos o solamente hasta llegar a la cantidad. Es que no llegaste a la cantidad, entonces lo que tendrías que decir es no, en blanco. Ajá. Como si no hubiera recibido nada. No realizar actividades vulnerables. Es correcto. Sí. Ahora, licenciado, si yo como institución desde el 2013 hacia acá he recibido donativos de 4,000, 5,000 pesos, tengo la obligación de darme de alta por el hecho de ser donatario, o hasta que rebase cualquiera, ya sea para identificación o para aviso. Hasta que rebase el primero de identificación, por decirlo de alguna manera, acumulado en 6 meses, no tendrás la obligación. Se recomienda que si sabes que probablemente en el futuro lo vayas a lograr, lo puedes hacer desde antes, o sea, no te tienes que esperar, pero la obligación debería ser hasta que se actualiza la actividad vulnerable. La realidad es que si no se hacen actividades vulnerables, no hay razón para darse de alta. O sea, pues, sí, yo espero recibir millones y millones de donaciones, sí, si no lo recibo, pues ya me di de alta, pues no. No, en realidad, o sea... ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando es donación del PIB? ¿Donación de? Del Banco Interamericano. Pues debería de aplicar igual. Sí, hay dentro de los tipos de clientes vienen organismos gubernamentales o asociaciones, organismos internacionales, donde te piden menos información porque de cajón se consideran de bajo riesgo. Entonces lo único que pasa es te viene el listado, en los anexos de las reglas, donde te dice pues, te tienes que pedir bastante menos de lo que le pedirías a otras personas. Pero sí necesitas identificar. Y a lo mejor la pregunta que no podemos responder, pero para preguntarla, si habiéndome apegado, o habiéndose una organización apegado a esa oportunidad de regularización, usted dice que si lo haces pues no tienes problema, pero si en algún momento hay alguna situación que no le parezca y aunque hayas cumplido este ejercicio fiscal en forma y tiempo, si algo no encuentra, pues te pueden echar la reversa e ir por toda la historia de la organización, ¿no? De incumplimiento o de algunas que no satisfagan su criterio. Habría que ir a algún procedimiento legal para argumentar y defender que son válidos. Por ejemplo, cuando decías es una organización a la mejor extranjera que ya no los encuentro, pues mejor se roban, si no son en Francia, Suiza, y que a lo mejor no sea satisfactorio para la autoridad. A ver, la autoridad tendrá ciertas facultades, conforme a ley no te podrá sancionar más allá de lo que dice la ley, tendrá que revisar operación por operación y si hay alguna acción de la autoridad como en cualquier otro caso, pues estarán los medios de defensa administrativos, si los a demandar, nulidades, amparos, todo lo demás, como cuando te multa quien sea en la autoridad. Nunca va a estar independiente, o sea, siempre tienes que tener. Pero les podemos llamar y complicamos todos. Sí, claro. Ahora, se supone que en este periodo de autorregularización dice que si te apegas, la autoridad no te va a multar por el periodo de... Es correcto. Claro, sí, o sea, es la idea, o sea, en principio, pues sí, o sea, el espíritu de este periodo era educar, por decirlo de alguna manera, a la sociedad y darle la oportunidad de cumplir con regulación nueva, ¿no? Y el chiste no es atacar o no sé, dañar a las personas que en buena fe están intentando, ¿no? Cumplir con lo anterior.
rebasando esta parte de la que hablan de la autorregularización del proceso, pensando que ya se venció, las organizaciones que van a empezar a hacer este trabajo y que van a caer en algún supuesto de que no les están entregando la información a quien se le está pidiendo, ¿de qué manera pueden comprobar que están haciendo para en un futuro, cuando la autoridad determine que no cumplieron, digan, no, espérame, mira, yo le hablé por teléfono, los busqué 200 veces por teléfono, el correo electrónico, y les mandé un correo, nunca me lo contestaron, y esto, ¿qué elementos se puede pensar como para prevenir, que nunca va a pasar, pero prevenir y ir armando o tener por lo menos elementos para en aquel momento tenerlos como sustento? A ver, o sea, si estamos en una futura a partir de este periodo, tú tan pronto tú deberías de buscar de cada cliente que supere el monto inicial de identificación, que te dé su información. Si no te la dan, no recibas, o sea, no le aceptes el dinero o no uses o sea, la obligación que viene en ley es, antes de llevar a cabo las operaciones, las entidades deberán recabar la información de los clientes. Entonces, o sea, si a partir de este periodo tú recibes ingresos, o sea, montos superiores a los que ya hablamos, y no, aunque tú lo hayas intentado buscar y por todos los medios posibles y por haber, y él nunca te dio la información, tu obligación es no realizar operaciones con esa persona. Más bien, entonces la lógica es que no va a haber esas operaciones, o sea, no va a haber esos supuestos, porque uno se va a prevenir antes de... Sí, antes de llevar a cabo las operaciones se tiene que identificar la persona. Está diseñado para eso. Ya que armas tu expediente, ya no, o sea... Y lo que tienes que hacer después es el aviso, si es que llegas. Aquí, por ejemplo, inicio una campaña, tengo la parte de boteo, y recolecto en boteo en diferentes ciudades más de los 135,000. De una sola persona. Es por persona. Si yo lo meto al banco, si es por boteo, pues el tal son más de 135,000 pesos. Pero, de nuevo, o sea, si una persona llega y ese día te quiere dar 135,000 pesos, tú sí tendrías que pedirle la información. No, es por boteo. Entonces, lo meto, no tengo que dar avisos mensuales de que recibí más de 135,000 pesos. No creo. Una persona. Sí, Pero aparte estarían parados con tu CFDI, ¿no? De público en general. Sí, o sea, el objetivo de la ley de lavado de dinero es identificar a la persona que te dé dinero. O sea, si tú recibiste de 100,000 personas 5 pesos cada uno y llegas a 500,000 pesos, no, técnicamente no tendrías tú un problema porque nadie dio suficiente dinero como para que la autoridad diga, lo que la autoridad quiere saber es, esa persona, ¿por qué dio tanto dinero? ¿De dónde viene ese dinero? Pero si viene de 10,000 personas, no, o sea, salvo que una de esas 10,000 te haya pasado ese montón, no tendrías. Porque, o como dijimos, si tienen una sociedad de esas 10,000 personas y la sociedad es la que da el dinero, pues ahí sí sería. Pero porque es la sociedad ¿no? La persona que pasa ese monto. Y en todo caso, pues si recibes tanto dinero, no lo metas todo junto en un solo depósito. No se está haciendo nada prohibido, pero levanta menos susceptibilidad. Esto lo recibí en Guadalajara, esto en Xochimilco y esto en tal parte. Por eso yo contablemente lo quise separar. No es obligación, no es nada malo, pero así lo quiero meter. Es correcto. Pues básicamente, es lo que tenemos. sí da para un rato y hay que tener Y sobre todo que las organizaciones, como siempre he dicho, en la lógica, las organizaciones actúan todas de buena fe. Esa es la lógica, ¿no? Esa es la premisa, sí. Estoy pensando que todos los que están aquí salen de esa misma lógica, entonces hay que cumplir con las obligaciones y en la medida de lo posible. Es correcto. Pero bueno, pues cualquier cosa que necesiten nos pueden contactar vía Pro Bono o vía aquí la Fundación del Grupo México. Saben dónde encontrarnos. y pues lo que necesiten. Muchas gracias.
muchas gracias a ustedes, a nombre de nuestra directora Jessica Pons y la red de asociaciones, les damos las gracias por haber asistido. Muchas gracias a nuestros ponentes. Esperamos que lo hayan disfrutado y hayan aprovechado mucho de la plática del día de hoy. Y pues, muchas gracias a todos. Y bueno, ¿quieren entregar estos diplomas a los ponentes? Ay, muchas gracias.